Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Les saluda Rafael Romo por Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, justicia tardía. La justicia argentina ordenó la detención y extradición de un religioso acusado de abusar sexualmente de niños sordos. Se trata de Eliseo Primati, un italiano que vivió 43 años en Argentina y que trabajaba en el Instituto Pro Bolo durante las décadas de los 80 y 90. Según las autoridades, las víctimas de Primati eran niños de entre 8 y 15 años que tenían problemas auditivos. El acusado vive ahora en Verona, Italia, pero la justicia argentina ya inició el trámite para pedirle al gobierno de Italia que lo extradite con el fin de que sea juzgado en territorio argentino. Un interventor del Instituto Pro Bolo dijo que Primati se declara inocente, pero se niega a hacer declaraciones a la prensa desde una casa de la organización en Verona, donde ahora vive. En el número 4, a la banca. La organización de béisbol de ligas mayores le prohibirá a sus peloteros que juegan en Venezuela durante el invierno. Y es que esto es lo que indica un reporte del Washington Post. Según el reporte, la organización está tratando de definir cómo cumplir con las nuevas sanciones económicas contra Venezuela impuestas por el gobierno de Donald Trump el 5 de agosto. Sanciones que prohíben transacciones con el régimen de Nicolás Maduro. La prohibición afectaría no solo a jugadores de grandes ligas, sino también a los de las menores. Luis Avilán, un lanzador venezolano de los Mets de Nueva York, lamentó la prohibición diciendo que él salió de la Liga Venezolana de Béisbol y que es parte fundamental para el desarrollo de los peloteros, aunque la inseguridad actual, dijo, pone en riesgo a los atletas. En el número 3, jubilación a la vista. La Suprema Corte de Estados Unidos informó este viernes que la magistrada Ruth Bader Ginsburg fue sometida a un tratamiento para curarla de cáncer de páncreas. La Corte informó que se eliminó un tumor y que no hay evidencia de cáncer en el resto de su cuerpo. Esta es la cuarta, que la magistrada de 86 años recibe un tratamiento contra el cáncer. Ginsburg encabeza el ala liberal de la Suprema Corte, que actualmente es una minoría de 4 magistrados contra 5 conservadores. Donald Trump ha designado a 2 magistrados desde que asumió la presidencia. Si Ginsburg se jubila por razones de salud y Trump designa a otro conservador, la Suprema Corte cambiaría su composición por décadas. En el número 2, campaña contra inmigrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no da marcha atrás en sus propuestas inmigratorias. En los últimos días ha anunciado planes polémicos, entre los que destacan eliminar el derecho de la ciudadanía por nacimiento para niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados y también la detención de familias, incluyendo menores de edad, por tiempo indefinido. El mandatario también busca poner fin al estatus de protección temporal que protege a migrantes de Sudán, Nicaragua, El Salvador y Haití, además de elevar las restricciones para las solicitudes de asilo. Las medidas, dicen los grupos proinmigrantes, serán enfrentadas en instancias legales. En el número 1, al rescate del pulmón del mundo. Miles de manifestantes en todo el planeta salieron a las calles este viernes para exigir que se proteja la región de la Amazonía. Un reciente y dramático aumento de incendios forestales en la región, no solo en Brasil, sino también en países como Bolivia, Paraguay y Ecuador, ha encendido las alarmas de los ambientalistas tras la revelación de que los incendios en la región han aumentado más del 80%. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su gobierno tomará medidas para sofocar las llamas, incluyendo el despliegue del ejército. Se teme que los daños a la Amazonía, la cual produce el 20% del oxígeno del planeta, sean irreversibles. Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Nosotros estamos aquí ante la inacción de los estados. Sin la política no se va a poder lograr un cambio a largo plazo sobre el ecosistema. Se necesitan que haya políticas. Estamos
reclamando al gobierno de Brasil que tome medidas para apagar el incendio. Estamos viviendo un ecocidio. Estamos viviendo un genocidio de la población indígena ahí residente. ¡Amazonas! 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 ¡Protegida! Ahí están las imágenes. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Amazonía. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Desde Buenos Aires a Londres, pasando por Quito, Bogotá, París y Madrid, un reclamo predominó este viernes a nivel global: que Brasil cambie su política ambiental. Centenares de manifestantes salieron a la calle en varias capitales para exigir una mayor concientización ambiental y que se tomen medidas urgentes para combatir y prevenir los incendios en la selva amazónica. Esos fuegos competen a la humanidad. Irlanda y Francia dicen que bloquearán un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, a menos que Brasil tome medidas en el Amazonas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, urgió tratar el tema en la cumbre del G7 que se celebra este fin de semana en Biarritz, Francia. Su propuesta recibió el apoyo tanto de Reino Unido como de Alemania. Ambos países abogan por incentivar la cooperación internacional en la protección de los bosques. También, a raíz de los incendios, Finlandia instó a la Unión Europea a contemplar la prohibición de las importaciones de carne de Brasil. Tenemos cobertura de equipo de los acontecimientos. Ignacio Grimaldi, desde Buenos Aires, habló con manifestantes en la capital argentina. Ana María Cañizares, desde Quito, nos habla sobre la respuesta de Ecuador a los voraces incendios. También vamos a Colombia, donde Fernando Ramos nos trae la última información en cuanto a las protestas que se dieron frente a la Embajada de Brasil en ese país. Pero quiero empezar con Francho Barón, desde Río de Janeiro, tras el anuncio de Bolsonaro de desplegar al ejército para combatir los incendios. Pasamos con su informe. Saludos, pues después de varios días bajo fuertes presiones tanto en el ámbito doméstico de Brasil como en el internacional, el presidente Jair Bolsonaro ya ha anunciado las primeras medidas de choque contra este repunte verdaderamente preocupante del número de incendios, de focos de fuego en la región amazónica, con la publicación de un decreto presidencial en el que autoriza el envío de efectivos del ejército a toda la región amazónica, básicamente con dos misiones. Primero, el combate a los delitos medioambientales. En segundo lugar, también trabajos para ayudar a sofocar los incendios que todavía puedan estar activos. Esta misión del ejército tendrá un periodo muy delimitado, de momento un mes, desde el 24 de agosto hasta el 24 de septiembre. Y este decreto también ha ido acompañado de un pronunciamiento en cadena pública en todo Brasil, en el cual, si os parece bien, vamos a oír un pequeño extracto. El uso extenso de personal y equipos de las Fuerzas Armadas, auxiliares y otras agencias permitirán no solo combatir las actividades ilegales, sino también contener el avance de incendios en la región. Estamos en una temporada tradicionalmente caliente con vientos fuertes en que todos los años, infelizmente, ocurren incendios en la región amazónica. De todos modos, aunque los incendios de este año no estén fuera de la media de los últimos 15 años, no estamos satisfechos con lo que estamos consiguiendo. Vamos a actuar fuertemente para controlar los incendios en la Amazonia. Bolsonaro de esta forma da marcha atrás con relación al discurso que ha mantenido durante los últimos días, primero comprometiéndose de manera muy clara a la preservación medioambiental, pero también lanzando un par de mensajes. Primero, que en el Amazonas viven 20 millones de brasileños y que este gobierno tiene también la misión de llevar hasta estas personas el mismo nivel de desarrollo que hay en el resto del país. Un mensaje velado, evidentemente, para poder actuar, como decimos, en el desarrollo económico de toda esta región. Y en segundo lugar, también ha dicho que incendios forestales existen en todo el mundo y que esto no puede ser el pretexto para aplicarle a Brasil sanciones internacionales. Así que son dos mensajes muy claros que ha dejado Bolsonaro. Primero, un compromiso con el medio ambiente y con el Amazonas, un compromiso que no ha dejado tan claro los días previos, que no había dejado tan claro los días previos. En segundo lugar, también un mensaje velado a los países que en los últimos días
le han hecho una fortísima presión. Francho Barón, CNN, Río de Janeiro. Gracias a Francho Barón. Vamos ahora a Colombia. Bogotá, la capital, fue escenario de protestas para exigir acciones inmediatas con el fin de salvar la Amazonía. Las protestas ocurrieron justo frente a la Embajada de Brasil, como nos informa ahora Fernando Ramos. Una protesta pacífica frente a la sede de la Embajada de Brasil en Colombia. Muchos manifestantes que llegaron aquí para reclamar acciones urgentes del gobierno de Brasil frente a lo que está ocurriendo en la Amazonía. Camilo, ustedes son del grupo ambientalista colombiano. ¿Cómo ven este problema? Bueno, nosotros queremos llamar la atención sobre el gobierno de Brasil y recordarle que esto no es un asunto de soberanía de su país. Su política negligente frente a estas conflagraciones lo que está generando es una inestabilidad del clima. De tal manera que este plantón, que no solamente está haciendo en Bogotá, sino en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, quiere recordarle a Bolsonaro que su responsabilidad es capital frente al futuro del planeta. Y es que el oxígeno del mundo está en juego y por eso los pueblos indígenas en Colombia también se han hecho presentes. Sati Quigua, para ustedes este problema es crucial. Bueno, recordarle a la humanidad que el 22% del mundo es territorio indígena, que en ese territorio indígena está el 80% de la biodiversidad del mundo, que el futuro de la biosfera depende de nuestros territorios. Así que estamos llamando a la solidaridad de las agencias internacionales para que cooperen con las organizaciones indígenas, que se detenga el genocidio, que se detenga el ecocidio. Y queremos decir, de acuerdo a nuestra cosmovisión y leyes de origen, todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento. Nuestros ríos son actores del territorio. Aquí en Colombia hemos avanzado en que el río Atrato, el río Cauca sean sujetos de derechos, personas, actores. Entonces pasemos ya de esta visión antropocéntrica a una visión donde la naturaleza tiene dignidad y construyamos unas nuevas relaciones. Esto implica que la sociedad tiene que hacer cambios culturales. Esto implica que los gobiernos asuman la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica superar la violencia cognitiva. Nosotros estamos pidiendo un diálogo intercientífico donde toda la ciencia tenga ética, esté al servicio de cooperar con las leyes de la naturaleza y los pueblos indígenas, y no una ciencia que está al servicio de los extractivismos, como vemos muchas universidades del mundo y muchas instituciones, para justificar el saqueo, la extracción de los recursos de los pueblos y el futuro de la humanidad. Mati, muchas gracias. Pues Colombia obviamente va a resultar afectada, especialmente en el aire, porque este incendio ya está empezando a llegar, es una zona limítrofe. El presidente Iván Duque ha dicho y ha hecho un llamado a gobiernos vecinos para una acción conjunta y buscar una acción inmediata en la Amazonía. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. La presión regional también se hizo notar en Quito, en la capital ecuatoriana. Grupos de manifestantes pidieron políticas ambientales más estrictas, y aquí es importante recordar que más del 40% del territorio del país es amazónico, como nos informa ahora Ana María Cañizares. Decenas de ciudadanos se concentraron en los exteriores de la Embajada de Brasil en Quito este viernes, insistiendo al gobierno, no solo del Ecuador, sino de toda la región de América Latina, que promuevan políticas públicas para resguardar el medio ambiente, políticas que sean más fuertes y contundentes para la reparación ambiental, para la no explotación en zonas sensibles para el medio ambiente, y también para ejecutar mayores acciones de conciencia social en defensa del medio ambiente. Los manifestantes caminaron varias cuadras desde la embajada hasta el Ministerio del Ambiente de Ecuador, pues creen que su voz debe ser escuchada para generar conciencia. Yo invito a todos los que puedan ver, todos los que quieran pelear por el pueblo, por respirar, por la vida, a que se unan a este tipo de luchas y que organicen este tipo de luchas con su pueblo, en sus barrios, en todos los países y en cada calle que se pueda protestar. Estamos impotentes y muy llenos de ganas de ayudar al planeta, porque estamos hartos de ver cómo los políticos solo nos siguen mintiendo y se sigue extrayendo. Y también estamos luchando por el agua, porque el agua se está contaminando. El Ecuador también se ha sumado a esa voz de protesta en defensa de la Amazonía y también de esperanza por convertir al mundo en un mundo mejor, con más conciencia ambiental.
En esta protesta, los manifestantes también aprovecharon para insistir en la no explotación del Parque Nacional Yasuní, considerado en el Ecuador uno de los pulmones más importantes enclavado en la región amazónica. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ofreció a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, el envío de 3 brigadas especiales para combatir incendios forestales. Todavía se espera la respuesta del gobierno brasilero para coordinar estas acciones. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Gracias, Ana María. En Buenos Aires destacó la juventud de los participantes en las protestas. En este caso, ellos lamentaron la falta de acción del gobierno de Jair Bolsonaro. El humo de los incendios en el Amazonas ya es visible en el norte de Argentina y se espera que llegue a la capital. Vamos con Ignacio Grimaldi. El reclamo por el fuego en el Amazonas llegó a Argentina. Estamos frente a la Embajada de Brasil. Aquí se congregaron agrupaciones ambientalistas y muchos jóvenes se pusieron sus barbijos verdes para pedir que se tomen acciones concretas que busquen poner un freno a los incendios forestales. Es fácilmente pedir auxilio por el planeta, es SOS, es emergencia por el planeta y por un aire puro. Nosotros exigimos políticas de Estado en Brasil que diseñen una protección ambiental del Amazonas. También exigimos a nivel continental que se reforeste la zona que fue incendiada. Yo está bien, vivo en Buenos Aires, soy una joven de Buenos Aires, vivo en Argentina. Está bien, no tengo ni la nacionalidad ni la ciudadanía brasilera. Sin embargo, quiero respirar. En la Ciudad de México, los manifestantes dijeron que no van a parar hasta que el gobierno de Bolsonaro tome acciones decisivas. Con el lema "Se ve, se siente, la tierra está caliente", se pidió justicia ambiental este viernes en Ciudad de Guatemala. También reclamos similares expresaron decenas de personas en las protestas en Montevideo, Uruguay y en Ciudad de Panamá. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusiones CNN. También en mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN usando la etiqueta de esta noche, numeral Conclu Amazonía. De esta movilización mundial hablamos con Gustavo Faleiros, director de Info Amazonía, quien nos acompañará en vivo desde Sao Paulo al regresar. Y más adelante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no da marcha atrás en sus propuestas inmigratorias con medidas que, según grupos pro-inmigrantes, serán enfrentadas en instancias legales. Volvemos. Es un bosque que tiene 6.7 millones de kilómetros cuadrados y eso implica algo así como 2 veces la superficie de la India, ¿no? Para tomar un poco de dimensión. En ese bosque viven alrededor de 40.000 especies de animales, de plantas, de insectos, de los cuales 2.200 fueron identificados en los últimos 30 años. Eso indica justamente que todavía nos faltan especies por reconocer y por poner en valor, ¿no? Poner en valor para muchas cosas, entre ellas para la medicina. Solo el 1% de esas especies han sido testeadas en su poder de tener medicinas para muchas enfermedades. Escuchábamos a Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicando en perspectivas desde Buenos Aires algunas de las importancias de la Amazonía. Con eso en mente, quiero darle la bienvenida a mi siguiente invitado. Gustavo Faleiros es director de Info Amazonía. Nos acompaña en vivo desde Sao Paulo. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conclusiones. ¿Cuál dirías tú que fue el factor principal que provocó que el presidente Jair Bolsonaro fuera de una actitud desafiante? Ya escuchábamos cómo criticaba organizaciones ambientalistas, incluso acusándolas de provocar incendios, a la decisión ahora de desplegar el ejército y tomar medidas para sofocar lo antes posible las llamas. Decía, tengo un profundo amor y respeto por el Amazonas, fue lo que dijo el presidente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió Bolsonaro? Bienvenido, Gustavo. Hola, Rafael. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lo que ha pasado hoy es bastante importante, que muestra que muchas de las voluntades, de las políticas de Bolsonaro en contra del medio ambiente han encontrado mucha resistencia, no solo en Brasil, pero en otros países y en especial en los últimos días con las posiciones de los líderes de Europa. Creo que hubo también una presión
interna en Brasil de los negocios, ¿no? Del agronegocio principalmente, y eso probablemente presionó al presidente para cambiar su posición tan agresiva y empezar a moderar el discurso, porque al final ya se cree que van a crear daños económicos a Brasil, sí, ¿no? Al agronegocio. Quiero preguntarte si consideras que las medidas que ha tomado son suficientes. Estamos hablando de despliegue del ejército, con contratación temporal de bomberos para combatir las llamas. ¿Será quizá demasiado tarde, pero es mejor eso que nada? ¿Cómo consideras estas acciones, Gustavo? Obviamente es mejor que nada, ¿no? Porque hay sí un efecto positivo de tener gente en el suelo combatiendo los incendios, pero es verdad también que estamos un poco retrasados con eso, el gobierno está retrasado con eso. El principal, yo creo, es la falta de inversión en la agencia ambiental, que acá se llama IBAMA, el Instituto Nacional de Medio Ambiente. Estos son los técnicos y los policías ambientales que hacen la verificación de las quemas legales, de deforestación también, y consta que este órgano ha recibido un presupuesto mucho menor este año, como 90 millones de reales brasileños, y eso ha creado grande daño. ¿Y ese recorte fue bajo Bolsonaro, Gustavo? Exactamente. Hubo un corte muy largo en el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ministerio que es responsable por la agencia ambiental, y esto ha afectado directamente lo que llamamos la fiscalización, ¿no? El enforcement en el suelo. Ya nos decías al principio que esto va más allá de las fronteras de Brasil, y te quiero preguntar sobre ese tema. ¿Qué impacto crees que tuvo en la decisión de Bolsonaro de actuar los anuncios? Ha habido gobiernos de Francia, de Irlanda, los cuales informaron que estaban dispuestos a bloquear un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no tomaba medidas contundentes para proteger la Amazonía. ¿Tú crees que fue quizá el factor más importante para un presidente que ha sido pro negocios desde que asumió su cargo? ¿Fue el más importante, Gustavo? Yo creo que sí, porque una de las bases del Congreso de Bolsonaro es principalmente lo que llamamos la base ruralista, ¿no? Sí. Que son la gente que trabaja con agronegocio, y hubo pronunciamientos de uno de los principales líderes de este grupo, que es el ex ministro de Agricultura llamado Blairo Maggi, que aparte es uno de los más grandes productores de soja en todo el mundo. Y entonces él de frente ha dicho que eso iba a causar problemas a Brasil, y con el posicionamiento de Francia e Irlanda, yo creo que esto fue el principal. Pero hubo también una cuestión cultural que me parece sumamente importante, que la voz del mundo todo, ¿no? Es la principal noticia. No creo que hubo en otro momento donde la Amazonía se fue una noticia tan importante a nivel global. Y me llamó la atención que Bolsonaro como mostraba estar muy como ofendido por la gente, culparlo por desafiante, ¿no? Desafiante estaba el presidente. Claro, como se decía que era un plan, una conspiración para derrubarlo. Incluso dijo eso. Hace 2 días que hizo un plan internacional para sacarlo del gobierno. Entonces me parece un poco de paranoia, en verdad. Sí. Mencionabas, Gustavo, la posición de Francia, que para mí me parece crucial en todo este debate diplomático internacional que han originado los incendios en Brasil. Hay que recordar también que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó los incendios como una crisis internacional. Dijo que debería estar en la agenda de la cumbre del G7, que va a ser este fin de semana, como bien sabes. Y bueno, Macron fue todavía más allá, acusa a Bolsonaro de mentir sobre sus compromisos en materia de medio ambiente, a lo cual Bolsonaro responde, y eso es un poco de lo que decías anteriormente, Gustavo. Estaba calificando a Macron de sensacionalista, de utilizar los incendios para su beneficio político. Bueno, diplomáticamente no ha funcionado muy bien hasta ahora la estrategia del presidente Bolsonaro. ¿Cómo la ves, Gustavo? Yo la veo muy mal. Hoy he escuchado de un antiguo chanceler brasilero que el daño quizás a la imagen de Brasil, Brasil vivió 50 años
en su imagen diplomática, digamos así. ¿Tanto así? Sí, eso dijo. Porque, mire, todo ha pasado en estos años en términos de acuerdos globales de cambio climático, todas las reglas para protección de los bosques, la Río 92, la Río +20, ha pasado en Brasil, ¿no? Sí. Brasil siempre fue muy actuante en las políticas ambientales. Internacionalmente hemos participado activamente en la creación del protocolo de Kioto y del mecanismo de desarrollo limpio. Y ahora viene Bolsonaro diciendo que quería en principio quería no tener un ministerio de ambiente, no pudo, ¿no? Ya pareció muy radical. Después dijo que iba a salir del Acuerdo de París, también tuvo que recuar. Entonces es interesante ver que también hubo una reacción, creo, más fuerte que el esperado y ahora aún más, ¿no? Todo que quiso hacer en contra del medio ambiente encontró una reacción bastante grande. Y eso creo va a definir mucho del debate acá, porque tú sabes, yo creo que mucha gente sabe que en Brasil, como en otros países amazónicos, hay mucho de nacionalismo, ¿no? Acá es muy fuerte, sí, claro, la sentencia, la Amazonía es nuestra, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma Macron también ha dado elementos a Bolsonaro para contestar o por lo menos conquistar su público cautivo, ¿no? Que es de público nacionalista, que viene con teorías de conspiración, que Francia va a invadir Brasil por Guyana Francesa. Hubo mucho de eso en los últimos días. Entonces, es interesante ver cómo el tema de Amazonía ha puesto una discusión diplomática global para Brasil, ¿no? Ha creado una discusión, una crisis global, en verdad. Es difícil perder la perspectiva sobre el impacto que estos incendios están causando, Gustavo, y eso tú lo sabes mejor que yo. Estábamos viendo algunas cifras sobre deforestación de la selva amazónica y cómo se incrementó en un 60% esto en relación al año pasado, y esto según cifras del propio gobierno de Brasil. La región pierde el equivalente, esto para serte sincero, Gustavo, me dejó helado, pierde el equivalente de campo y medio de fútbol por día. El número de incendios forestales aumentó en más de 80% a comparación del año pasado, y uno se tiene que preguntar, ¿han causado todos estos factores un daño irreversible para la Amazonía, Gustavo? No irreversible, yo diría, pero hay muchos estudios, en especial de un cientista brasileño que es muy conocido, llamado Carlos Nobre, que muestra que cada vez más nos acercamos del punto de no retorno, que en inglés se convencionó llamar tipping point. Sí. Y en su último estudio ha dicho que este punto sería de 20 a 25% de deforestación de la Amazonía brasilera. Mire que estamos entre 15 y 17, entonces no estamos lejos, imagínense, es 20. Entonces, estos daños de quemas y de deforestación son reales. No hay exageros en decir que lo que está pasando ahora es sí una crisis global. En eso tenemos que concordar. Yo estoy de acuerdo con Macron. Es una crisis global porque si perdemos en la Amazonía, todo el mundo pierde. No es solamente Brasil, pero todo el mundo está perdiendo la capacidad de combatir los daños del enriquecimiento global. Entonces estamos perdiendo una herramienta, una estrategia muy clave para nuestra sobrevivencia. Sí, no, definitivamente. Ya analizábamos anteriormente con otros invitados que también tiene que ver con cómo regula la Amazonía las lluvias en la región de Sudamérica, solo por mencionar un ejemplo. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Gustavo Faleiros, director de Info Amazonía, nos acompañaba en vivo desde Sao Paulo. Muy obrigado, Gustavo. De nada, Rafael. Muchas gracias. Hasta la próxima. Obrigado. Y además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no da marcha atrás. De esto vamos a hablar al regresar. Vamos a hablar de sus propuestas migratorias con medidas que, según grupos pro-inmigrantes, serán enfrentadas en instancias legales. Al volver aquí a Conclusiones. Para esta parte del programa les pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Migración EEUU de Estados Unidos. Recibo sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El presidente Donald Trump sigue activo en su campaña contra la inmigración ilegal. En los últimos días el mandatario anunció varias medidas restrictivas. Hagamos un repaso. 12 de agosto para empezar. El gobierno de Trump publicó una nueva regulación que hace más difícil que las personas que busquen la residencia permanente en Estados Unidos o que ya están en el país
pero quieren ajustar su estatus, puedan hacerlo si las autoridades determinan que el solicitante puede convertirse en una carga para el Estado. El pedido será rechazado. 16 de agosto, un tribunal de apelaciones otorga a la administración Trump una victoria parcial que le permite a las autoridades migratorias en Estados Unidos asignar restricciones, aquí está la clave, restricciones en las solicitudes de asilo que sean presentadas en Texas y Nuevo México. 21 de agosto, el gobierno de Donald Trump anuncia una propuesta para detener a familias de inmigrantes indocumentados por tiempo indefinido. Además, hay acciones legales en proceso que buscan eliminar el estatus de protección temporal a Sudán, El Salvador, Nicaragua y Haití. ¿Cómo catalogar estas medidas y qué efectos inmediatos tiene sobre población migrante legal e indocumentada en Estados Unidos? Voy a preguntárselo a Kay Guerrero, quien ya nos acompaña aquí en la sede mundial de CNN en Atlanta. Gusto saludarte, Kay. Es difícil catalogarlas, pero supongo que todo esto tiene una razón de ser. ¿Qué es lo que has encontrado? Bueno, Rafael, fíjate que estamos prácticamente en una campaña electoral. Ha sido una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump y mientras nos acercamos a esa jornada en el 2020, vamos a ver este tipo de propuestas anti-inmigrantes. Lo que sí nos llama la atención, como tú decías, es que en las últimas semanas hemos visto 4 pronunciamientos que son bastante polémicos y que no sabemos a ciencia cierta cómo podrían terminar en las Cortes, porque se supone que van a tener que ir a las Cortes. Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de que el anuncio más polémico es la normativa propuesta por la administración para mantener a las familias indocumentadas detenidas por plazos indefinidos. El presidente Trump dice que es una forma inmediata para desalentar la migración hacia Estados Unidos y prevenir la separación familiar. Su razonamiento es que si las familias no vienen a Estados Unidos de manera ilegal, no tienen por qué ser detenidas y entonces no habría separaciones. Pero también es contradictorio o ilegal porque existe una normativa vigente conocida como el Acuerdo Flores de 1985 que limita la detención de niños y menores de edad a un plazo máximo de 20 días. El veredicto de esta propuesta seguramente llegará a la Corte, pero el presidente Trump también tiene una idea que es un poco más controversial. Este miércoles el mandatario dijo que está considerando seriamente eliminar la ciudadanía por nacimiento, es decir, que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros o de personas que emigraron a Estados Unidos de forma irregular no serían ciudadanos de este país. Obviamente esto va en contra de un derecho constitucional recogido en la enmienda 14 que dice que todas las personas nacidas en este país son ciudadanos. Así que es posible también, Rafael, que este caso llegue hasta la Corte Suprema. Ahora, háblanos de los cambios del sistema de asilo. Aquí hay realmente muchas cosas que tocar, pero la cuestión de fondo es que se restringe el derecho al asilo y se impide que la gente entre a Estados Unidos, lo cual por sí solo constituye una restricción, ¿no? Bueno, así es, Rafael. Hace unos días en una corte la administración de Trump obtuvo una victoria parcial que prácticamente le ofrece beneficios al Estado para que puedan ejercer restricciones en casos de asilo político, pero como tú dices también tiene unas ciertas limitaciones. Esta disposición prohíbe que un migrante que haya viajado por un tercer país o desde un tercer país para llegar a Estados Unidos pueda solicitar asilo. La idea es que las personas que lleguen a Estados Unidos lo hagan utilizando una visa, aunque por ahora es solamente válido en Nuevo México y en Texas. El argumento inicial, sin embargo, que presentó la administración de Donald Trump en la Corte era para ejercer esta normativa a nivel federal. En fin, Rafael, son una cantidad de normas muy duras que están afectando directamente a la población vulnerable, a la población inmigrante. Sabemos que las personas que vienen a este país vienen en su mayoría buscando una oportunidad de empleo y ha quedado demostrado en varios estudios que la población inmigrante en Estados Unidos no se convierte en una carga para el Estado. Por el contrario, tenerlos en el país ofrece beneficios económicos, así lo han dicho varios estudios, pero no se espera que la administración de Trump pueda cambiar de parecer en los próximos días, Rafael. ¿Y qué dicen los grupos de defensa de los inmigrantes? Hemos escuchado muchas posturas, pero tú has estado indagando sobre qué es lo que van a decir sobre estas nuevas medidas que realmente han ocurrido
en el último par de semanas, ¿no? Rafael, ya se han pronunciado, quizás no lo estamos viendo en pantalla, no lo estamos viendo en cámara muy a menudo, pero estos grupos que velan por los derechos de los inmigrantes están yendo a las cortes, muy a menudo hay que decirlo, a presentar querellas en contra de la administración, y varios de estos casos ya han sido ganados. Por eso hay esperanza que también puedan frenar algunas de estas medidas que la administración ahora está ofreciendo. Sí, es una cuestión bastante difícil. Ahora, hay una situación también que llama la atención. Creo saber la respuesta, pero tú has estado muy enfocada en este tema y has estado indagando. Tiene que haber algo detrás de todo esto. No es nomás una serie de medidas aisladas. Aquí hay un objetivo final, una decisión concertada de parte de la administración. ¿Cuál es, Kay? En estos momentos la administración no dice obviamente cuál sería la causa detrás de estas medidas, pero podrían ser dos, por lo que hemos estado evaluando. Primero, como mencionaba al principio, estamos en un año semielectoral, estamos a punto de entrar a una campaña, pero también es un factor de distracción. Hay muchos problemas que están pasando aquí en este país, está la caída de la bolsa, hay un problema con aranceles en otros países y las medidas inmigratorias de cierta manera pueden cambiar los titulares, pueden ayudar a la administración a variar un poco de lo que se discute en la prensa. Sí, sí, no sería la primera vez que el presidente usa a los inmigrantes para distraer la atención de un tema nacional. Como siempre, un gusto verte, Kay Guerrero, con esta información y estas indagaciones muy importantes que ha hecho Kay. Gracias, Kay. Gusto verte. Vamos a regresar en un momento con más de conclusiones, pero vamos a analizar este tema con un invitado. Es un abogado experto en inmigración. Vamos a recibir al volver de la pausa a Ángel Leal, abogado de inmigración. Como ya decía, él nos acompañará en vivo desde nuestros estudios en Miami al volver aquí a Conclusiones. Le doy la bienvenida a Ángel Leal, abogado de inmigración, quien nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Miami. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Bienvenido a Conclusiones. Los defensores de Trump y voceros de la Casa Blanca han dicho que el presidente solamente está utilizando su autoridad ejecutiva para lograr que se cumplan las leyes inmigratorias de Estados Unidos y que el presidente Barack Obama en su momento utilizó este poder, aunque para fines contrarios, al firmar, por ejemplo, decretos para favorecer a los llamados Dreamers. Quiero preguntarle, para empezar, abogado, ¿tienen razón sus defensores o quienes dicen que se está excediendo el presidente y que ha montado toda una campaña en contra de la inmigración independientemente de si es legal o no? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Tienen razón, está excediendo su autoridad, está básicamente atropellando la potestad que tiene el Congreso para legislar sobre temas migratorios y realmente está violando un sinnúmero de leyes y derechos constitucionales. Dirían lo mismo sobre Obama, ¿no? Los republicanos decían, bueno, Obama violó la potestad que debería de tener el Congreso para poder darles esperanzas a los Dreamers de que se quedaran. Ese es el debate que hay entre un partido y el otro, abogado. Yo haría una distinción. En el caso de la administración Obama, y no me estoy guiando nada más por el resultado migratorio en este caso, pero realmente en el caso de la administración Obama estaban ejerciendo su discreción prosecutorial en determinar quién era prioridad para ser deportado del país. Entonces era una acción ejecutiva en base a una discreción que la rama ejecutiva sí tiene. Pero en el caso de la administración Trump se están tomando medidas concretas que en algunos casos están violando estatutos y en otros casos están violando hasta derechos constitucionales. Entonces ahí es donde está la diferencia. La administración Obama tuvo que ver con temas discrecionarios. Sí. La administración Trump creo que está excediendo su autoridad. Déjeme decirle, de todas las medidas que ha intentado tomar o tomado el presidente en las últimas semanas, hay realmente una propuesta que me llama mucho la atención. El presidente esta semana anunciaba que pretende presentar una propuesta con el fin de detener a familias inmigrantes indocumentadas por tiempo indefinido. Es algo que ha sido criticado por motivos legales y quiero preguntarle si realmente puede el presidente solamente con un decreto ordenar esa detención indefinida. ¿No sería algo inconstitucional, abogado? Sí. Desde mi punto de vista es inconstitucional y es ilegal y hay tres motivos básicos detrás de esto. Primero, el acuerdo Flores
estipula que cualquier regulación que pretende reemplazarla tiene que ser consistente con sus condiciones y términos, entre ellos no favorecer la detención, que es lo que pasa con esta nueva regulación, y también los albergues deben de ser licenciados por los estados que están a cargo del cuidado de los niños y no por el propio Departamento de Seguridad Nacional. Segundo, la justificación de esta regulación para las detenciones inmigratorias no debe de ser desanimar la inmigración, que claramente lo es cuando uno lee el aviso de prensa. Y tercero, pudiera violar el acto de procedimientos administrativos por ser una medida arbitraria y caprichosa, ya que desde el punto de vista del costo nada más, estamos hablando de que esta regulación pudiera costar anualmente de 200 millones a 1.3 mil millones de dólares anualmente. Ya en base a esos tres motivos nada más pudiera ser considerado ilegal. También le hacía esa pregunta, abogado, porque me interesa mucho conocer su perspectiva dentro del área del debido proceso. Estados Unidos se distingue de otros países del mundo precisamente porque cualquier individuo, independientemente de si es documentado o indocumentado, tiene ciertos derechos. La Constitución le da ciertos derechos a cualquier persona bajo la ley. Entonces, esa detención no debería de tener también derecho un indocumentado al debido proceso, independientemente de la forma como entró al país. Exactamente. De hecho, el litigio Flores, que comenzó en el año 85 y culmina con el acuerdo Flores en el año 97, se basó precisamente en eso, en la quinta y en la 14ª enmienda. Es decir, no puede haber privación de libertad sin debido proceso legal, y todo el mundo, independientemente de su estatus inmigratorio que se encuentre dentro de los Estados Unidos de América, tiene derecho de la garantía de igual protección bajo la ley. Eso fue fundamentalmente los argumentos que se presentaron en el año 85, que culminó en el Acuerdo Flores. Ahora, hay un tema muy importante también de las últimas propuestas de las que nos hablaba Kay Guerrero, y es el del TPS, el estatus de protección temporal. La Casa Blanca y la Cámara Baja del Congreso, vamos a hablar de las realidades políticas actuales de Estados Unidos, están dominadas por republicanos. La Suprema Corte de Justicia es de mayoría conservadora. Ante esta situación, abogado, ¿qué tan posible es que sea eliminado de una vez por todas el estatus de protección temporal, que, como usted sabe, beneficia a muchos países, pero entre ellos están dos latinoamericanos, está Nicaragua y está El Salvador? Bueno, tendríamos que añadir a Haití también ahí a la lista. Sí, sí, es correcto. Bueno, es factible. Realmente la posibilidad de poder designar a un país para esta protección del TPS sí le corresponde a la rama ejecutiva. El litigio que se ha presentado y lo que ha por el momento parado la eliminación de esta protección tiene que ver que se ha podido argumentar, y las cortes hasta ahora han aceptado, que pudo haber algún motivo discriminatorio en querer eliminar el programa del TPS. También a favor del programa TPS son los años de existencia. Por ejemplo, en el caso de Honduras y Nicaragua existe desde el año 99, en el caso de El Salvador desde el 2001. Entonces también hay un patrón de conducta donde por más de 20 años o casi 20 años este programa ha existido, y aunque debe de ser de naturaleza temporal, la inacción del gobierno de eliminarlo hasta ahora también se puede tomar en cuenta. Pero indiscutiblemente, si la motivación es discriminatoria y se han analizado algunos de los comentarios que se hicieron antes de la eliminación o la posible eliminación de estos programas, no es constitucional y por ende puede prohibir la eliminación de esta protección. Y lo que ha dicho la Casa Blanca, algunos voceros y bueno, de cierta forma también el presidente muy a su manera, es que lo que han estado haciendo es en realidad cumplir con la ley de inmigración tal y como está escrita. Debería de actuar el Congreso. De otra forma, no ha actuado. Usted nos decía muy bien que el TPS ya tiene 20 años en existencia. ¿Tienen razón de alguna forma los voceros de la Casa Blanca cuando dicen, como el Congreso no ha actuado, lo que nosotros tenemos que hacer es que la ley se cumpla, hacer que estas leyes sean vistas, sean cumplidas? ¿Tienen razón, abogado? No, no tienen razón. La ausencia de acción por parte del Congreso no justifica
que la rama ejecutiva exceda su autoridad y trate de escribir nuevas leyes de inmigración que no existen, tanto de lo de la carga pública como de lo de las detenciones indefinidas. Estamos viendo que están tomando medidas que restricciones para poder pedir asilo, que excede su autoridad como rama ejecutiva para aplicar la ley, no interpretar la ley y definitivamente no escribir la ley. Le agradezco a Ángel Leal, abogado de inmigración, quien nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Miami. Un placer que haya estado con nosotros en el programa, abogado. Gracias. Encantado. Muchísimas gracias a usted. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de Conclusiones. Y así llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Yo soy Rafael Romo en Atlanta. Les recuerdo que los fines de semana también hay noticias. Nos vemos en las 3 ediciones de Mirador Mundial, sábados y domingos. A nombre de todos los que hacen posible este programa y también de su titular, Fernando del Rincón, gracias por su atención. Hasta la próxima.